On October 24, 2025, a radio telescope situated in Sudáfrica captó una señal que no debería haberse dado. Dos huellas químicas precisas, trazas de agua interestelar emitidas por un visitante a solo 3 Brun del Sol. No era un artefacto humano, ni un mensaje, sino la primera vez que se obtuvieron datos de radioquímica de un objeto más allá de nuestro sistema solar. ¿Cómo se transformó un breve destello en una frecuencia ocupada en una prueba contundente de agua de otra estrella? ¿Y qué más podría estar oculto en esa señal? A las 3:57 UTC, la sala de control de Meerkat tomó una apuesta deliberada, un nuevo filtro de aprendizaje automático, diseñado para identificar señales estrechas similares a cometas en un mar de ruido de radio, se activó solo minutos antes de la exploración programada de 3I Atlas. Las apuestas eran altas. Solo, semanas antes, una falsa alarma del sistema anterior había generado una crisis. La interferencia solar había simulado un descubrimiento, y el equipo tardó casi 40 minutos en desentrañar el error antes de emitir un retiro de la alerta. Ese episodio obligó a una reescritura del árbol de decisiones, y esta noche, cada paso estaba bajo escrutinio. Cuando el reloj marcó las 4:10, la consola mostró una advertencia de anomalía espectral. 2 líneas de absorción perfectamente espaciadas, cada una con un ancho de poco más de 1 kilómetro por segundo. La puntuación de confianza del algoritmo aumentó cuando verificó el desplazamiento Doppler de -6 km/s, coincidiendo con el movimiento previsto de 3I Atlas. Las rutinas automatizadas examinaron la base de datos de interferencias terrestres y no encontraron coincidencias. En segundos, el sistema marcó el evento como de baja probabilidad de interferencia de radio y envió la alerta para revisión humana. El espectroscopista senior de turno se inclinó, manteniendo sus ojos en el espectro. Las líneas eran limpias, estrechas y estables, sin parpadeos de satélites pasantes, sin saltos reveladores de una llamarada solar. Un rápido escaneo de los registros de actividad solar confirmó condiciones tranquilas. A las 4:12, el operador registró una anulación manual, marcando la señal como un candidato astrofísico que cumplía con criterios de contorno y geométricos. El protocolo requería escalación. El coordinador de operaciones convocó a 2 equipos de análisis independientes, cada uno encargado de extraer datos de polarización cruzada y reprocesar el espectro a partir de datos de visibilidad en crudo. La sala funcionaba con adrenalina y hábitos. Cada minuto contaba. El equipo sabía que un paso en falso, otro falso positivo, podría socavar la confianza, no solo en este resultado, sino en toda la campaña interestelar. Para las 4:24 se alcanzó un consenso. Ambos equipos encontraron el mismo par de líneas, el mismo desplazamiento de velocidad, el mismo ancho estrecho, sin signos de deriva instrumental, sin eco en haces fuera de objetivo. El coordinador autorizó una alerta científica a arreglos asociados solicitando un seguimiento inmediato del Green Bank Fast y del Very Large Array si la geometría lo permitía. La cadena de eventos se registró hasta la segunda activación del filtro, detección, verificación automatizada, anulación por humanos, confirmación de equipos múltiples y alerta externa. Todo el proceso, desde la primera anomalía hasta la notificación a los socios, tardó menos de 15 minutos, menos de la mitad del tiempo de la falsa alarma de septiembre. Dentro de la sala de control, el ambiente era tenso, pero eléctrico. El nuevo algoritmo había cumplido su función, pero fue la combinación de precisión de software y rápido juicio humano la que mantuvo el descubrimiento en curso. La credibilidad del equipo, construida sobre la transparencia y la velocidad, ahora anclaría la historia mientras los astrónomos del mundo canalizaban su atención hacia una señal que horas antes había estado enterrada en el ruido. El espectro reveló 2 marcas inconfundibles, o líneas de absorción, a exactamente 1665 y 1667 MHz. Estas no eran solo destellos estadísticos o artefactos. Cada línea era estrecha,
con un ancho de poco menos de 1.3 km/s, y ambas estaban desplazadas por menos 5,6 km/s, siguiendo el movimiento exacto de 3I Atlas mientras barría el sistema solar interno. Para un espectroscopista de radio, estos detalles son cruciales. El ancho indica qué tan rápido se expande el gas alejándose del cometa. Y el desplazamiento, Doppler vincula la señal a un objeto real en movimiento, no a un fallo o un eco errante de la Tierra. O el radical hidroxilo no es una elección aleatoria. Es el producto directo cuando la luz ultravioleta solar descompone el agua en la coma de un cometa. La energía del Sol impacta el agua, despoja un átomo de hidrógeno y deja O detrás. Es por eso que en radioastronomía, O es la huella más clara para la química del agua activa. Detectarlo en absorción en lugar de en emisión significa que hay una nube de gas O bloqueando la señal de radio de fondo, absorbiendo fotones a esas frecuencias exactas. La profundidad y forma de las líneas, junto con la geometría conocida, permiten a los investigadores calcular cuánta O está presente y, por extensión, cuánta agua se está liberando. Los modelos térmicos cruzados con datos ultravioleta e infrarrojos apuntan a una temperatura cercana a la superficie en 3I Atlas de 230 Kelvin, aproximadamente 43 grados C. A esa temperatura, el hielo de agua no solo permanece inerte, sublima, transformándose directamente de sólido a vapor. La densidad de columna medida de O, combinada con la velocidad de expansión inferida del ancho de la línea, traduce a una tasa de producción de agua cercana a 1,1027 moléculas S. Eso es un torrente de vapor, comparable a algunos de los cometas más activos registrados cerca del Sol. La sincronización de la detección no fue un accidente. Intentos en septiembre, cuando el cometa estaba más alejado del Sol, no encontraron nada. Solo cuando 3I Atlas se acercó al perihelio, el calentamiento cruzó un umbral que disparó la repentina liberación de agua y, a su vez, el estallido de O. La estrechez y estabilidad de las líneas descartaron interferencias locales y se ajustan al perfil de una coma real en expansión. El desplazamiento Doppler empujó la señal fuera de las peores condiciones radiadas del fondo solar, abriendo una breve ventana donde la química pudo verse directamente. Al rastrear la cadena de fotodisociación, agua a O a hidrógeno, los astrónomos por primera vez pudieron seguir la química de un visitante interestelar en tiempo real. El espectro se convirtió en una sonda directa de la actividad del cometa. No solo una instantánea, sino un registro físico de cómo la luz solar, el hielo y el tiempo cósmico interactúan en un cuerpo de otra estrella. A 9 grados en el cielo. Esa es la distancia angular que separa a 3I Atlas de las coordenadas de la legendaria señal WOW de 1977, en el momento de su detección por radio. Una fracción en términos astronómicos, especialmente dado la vastedad del cielo. La coincidencia es notable y no pasó desapercibida. En pocas horas, las redes sociales y foros científicos se encendieron con especulación. Algunos trazaban líneas entre la nueva absorción de hidroxilo y aquella explosión de energía de radio inexplicada de hace décadas proveniente de la dirección de Sagitario. Sin embargo, para los investigadores formados en la disciplina de la evidencia, la proximidad no es prueba. La señal de 3I Atlas es química en acción. Moléculas de hidroxilo que absorben a 1665 y Munal 667 MPNRT, la inconfundible firma de agua descompuesta por la luz solar. La señal WOW, en contraste, fue un solo pulso de radio no modulado, nunca repetido. Su origen sigue siendo debatido. La única conexión real es la geometría, y ni siquiera eso es producto de la oportunidad orbital. Como dijo un dinámico cometalista, las rarezas espaciales llaman la atención, pero la verdadera historia radica en la química, no en las coordenadas. Aún así, los ecos del pasado persisten. Los miembros sobrevivientes del equipo original WOW, incluido Jerry Amon, ofrecieron palabras medidas a la prensa,
recordando las lecciones de 1977. En aquel entonces, la emoción superó la precaución, y la especulación corrió desenfrenada antes de que los datos pudieran ser completamente verificados. Esta vez, el ambiente es diferente. El equipo MIRED, junto con los investigadores de señales tecnológicas, subrayaron la necesidad de revisiones rigurosas y una lectura sobria de la evidencia. Las líneas de hidroxilo son estrechas, estables, y se desplazan exactamente para coincidir con el movimiento de 3I Atlas, no los patrones erráticos de deriva de balizas artificiales o los picos fugaces de interferencias terrestres. La fascinación pública con el campo WOW es comprensible. La mente humana busca patrones, especialmente cuando las coincidencias cósmicas evocan viejos misterios. Pero en el mundo de la radioastronomía, la intriga por sí sola no basta. La separación angular de aproximadamente 9 Hertz sirve como recordatorio. A veces, el universo ofrece alineaciones convincentes que exigen tanto curiosidad como cautela. La química, no la geometría, lleva el peso de la prueba. 8 comportamientos distintos diferencian a 3I Atlas de todos los cometas registrados. La primera pista proviene de su cola. No solo la cola se aleja del Sol, sino que una imagen espejo de cola anti se extiende en la dirección opuesta. Esta rara simetría insinúa complejas dinámicas de polvo y granos, probablemente moldeadas por el viaje único del cometa a través del espacio interestelar. Imágenes de alta resolución de Hubble y JWST revelan que la cola no es estática. Oscila, girando al ritmo de la rotación del núcleo. Cambios periódicos en el ángulo de la cola mapeados a lo largo de días apuntan a un núcleo giratorio y tambaleante, cuya orientación cambiante altera la dirección del material eyectado. El brillo es otro acertijo. En una sola semana, la magnitud aparente del cometa varía medio punto, un cambio dramático para un objeto tan alejado de la Tierra. Estas erupciones de brillo no siguen un patrón simple. En su lugar, suben y bajan en sincronía con episodios de liberación volátil, a veces desencadenados por chorros que estallan desde debajo de la corteza, a veces por la exposición súbita de parches helados a medida que el núcleo rota. Chorros fuera del eje capturados en bandas infrarrojas y ópticas lanzan material en ángulos lejanos a la cola principal. Esto sugiere bolsas de gas atrapadas bajo la superficie, ventilando de manera impredecible a medida que el calor del Sol penetra capas más profundas. El análisis de trayectoria añade otra capa de intriga. La trayectoria del cometa muestra pequeñas desviaciones, repetidas de la pura gravedad, pequeños tirones no gravitacionales que solo pueden ser explicados por la liberación desigual de gas. Cada empuje, aunque diminuto, nudifica la órbita. Este comportamiento se ha visto en algunos cometas del Sistema Solar, pero en este caso es más pronunciado. Mientras tanto, la coma y la cola exhiben asimetrías y subestructuras granulares, a veces pareciendo fragmentación o la eyección de grupos más grandes, como si el núcleo estuviera despedazando material en ajustes y arranques. La espectroscopía profundiza el misterio. Los datos de JWST y BLT revelan una composición más rica en dióxido de carbono y cianuro que los cometas típicos, con trazas de vapor de níquel atómico inesperadas para un objeto formado lejos de nuestro Sol. La superficie en sí misma cuenta una historia de resistencia, una corteza refractaria cocida y alterada por miles de millones de años de radiación interestelar, ahora expuesta al calor solar por primera vez. Cada anomalía por sí sola podría explicarse por la física cometaria conocida. Juntas forman un catálogo de rarezas que exigen una meticulosa investigación. El caso de 3I Atlas como un cometa natural es sólido, pero las evidencias exigen una investigación más profunda sobre cómo un objeto así podría emerger de otra estrella y llegar tan activo a nuestro descubrimiento de 3I Atlas que ocurrió justo después de la medianoche UTC el 1 de julio de 2025, señalado por el telescopio de encuesta Atlas en Chile, durante un escaneo rutinario de objetos cercanos a la Tierra. La órbita inicial fue inconfundible. Una trayectoria hiperbólica que se aproximaba a 42 kilómetros, demasiado rápida para cualquier origen en el sistema solar. La confirmación siguió dentro de las 24 horas,
mientras 31 observatorios enviaron su propia astrometría, y el Centro de Planetas Menores le asignó la designación 3I, el tercer objeto interestelar registrado. El perihelio llegó el 29 de octubre de 2025 a una distancia de solo 0.66 unidades astronómicas del Sol, dentro de la órbita de Venus. En ese momento, 3I Atlas se precipitaba a través del sistema solar interno a una velocidad que incluso dejaba a los experimentados rastreadores de cometas intentando seguir el ritmo. Su trayectoria, geometría y velocidad lo diferenciaban de la familiar paradoja de cometas periódicos. Este era un verdadero intruso interestelar en un viaje de una sola dirección más allá del Sol. Puesto en contexto, 3I Atlas completa una trilogía de visitantes cósmicos. El primero, Bunani Oumuamua, asombró a los astrónomos en 2017 con su particular aceleración y la ausencia de cualquier coma visible. Un fragmento seco y tambaleante que desafiaba cualquier clasificación sencilla. 2 años después, 2I Borisov apareció en escena como el arquetipo de un cometa, dejando una coma en texto y expulsando cianuro, agua y polvo en patrones familiares de primos del sistema solar. Ahora, 3I Atlas trae un nuevo perfil, activo, volátil, rico y, por primera vez, una fuente de radioquímica directa. Los parámetros orbitales cuentan su propia historia. Todos los 3 objetos siguieron trayectorias hiperbólicas, pero solo Atlas fue descubierto lo suficientemente temprano como para permitir una planificación previa al perihelio para una campaña coordinada a nivel global. Su velocidad al acercarse combinada con una aproximación cercana al Sol creó una rara ventana para observar la liberación volátil y procesos químicos en tiempo real. El desafío no fue solo la detección, sino la validación rápida. Cada minuto entre el descubrimiento y el perihelio contaba a medida que el objeto se iluminaba, liberaba gas y luego se desvanecía de nuevo en el vacío. Para los dinámicos de cometas, estos 3 visitantes interestelar están formando una cuadrícula comparativa. Oumuamua, extraña aceleración, sin coma, sin química. Borisov, cometa clásico, química estándar. Atlas, activo, anómalo y, crucialmente, confirmado radiográficamente con química de agua. Cada llegada reescribe las expectativas sobre lo que hay más allá del sistema solar y eleva el estándar para el examen forense. Las apuestas no son solo académicas. Con cada nueva detección interestelar, la presión aumenta para construir un manual que pueda capturar, caracterizar y examinar a estos viajeros antes de que se escapen para siempre. La confirmación comenzó con una auditoría forense de cada paso, desde la detección hasta la alerta. El equipo de MICAT preservó visibilidades en crudo, tablas de calibración y el registro completo de banderas automatizadas y manuales. 2 equipos de análisis independientes que usaban diferentes tuberías de reducción reprodujeron el espectro desde cero, ajustando frecuencias de línea, anchos y desplazamientos Doppler dentro del error de medición. Cada grupo aplicó calibraciones de banda pasante distintas y ajustes de línea base, descartando artefactos de software o sesgo del operador. Se modeló en detalle la contaminación radial solar, simulando la separación de 3.76 Glider e inyectando flujo solar a escala para probar absorciones espurias. Ninguna combinación de captación de lado o fluctuación de fondo podría imitar el perfil observado, especialmente con el desplazamiento de velocidad preciso de menos 5.6 km/s. Solicitudes de seguimiento externo fueron enviadas en minutos. El telescopio Green Bank, FAST y VLA recibieron la alerta, pero los protocolos de geometría y evitación solar limitaron la respuesta inmediata. Hasta mediados de noviembre, ningún informe público de estos arreglos ha confirmado o refutado la señal, dejando la detección de MIRCAT como la única evidencia directa. Mientras tanto, campañas ultravioleta y ópticas han seguido patrones de liberación de gas y oleadas de brillo que coinciden con la química esperada, proporcionando apoyo indirecto. Cada registro, espectro y archivo de calibración permanece archivado para revisión externa, anclando el descubrimiento en una cadena de evidencia que cumple con los más altos estándares de la radioastronomía. La precisión en la radioastronomía no solo se refiere a cometas,
Distantes o visitantes cósmicos raros. Es la misma disciplina que permite a los astrónomos rastrear el vecindario cambiante de la Tierra. En agosto de 2025, un nuevo cuasi-satélite 2025 PN7 fue identificado pululando cerca de nuestro planeta. Su órbita se enredó en la gravedad de la Tierra solo por unos años antes de drift comprobable. Este tipo de descubrimiento muestra cómo las fronteras del espacio cercano a la Tierra se redibujan constantemente, con objetos deslizando fuera y dentro de nuestro vecindario casi sin ser notados. A una escala más grande, la misma atención al detalle impulsa la búsqueda de ondas gravitacionales a través de la galaxia. Los arreglos de temporización de púlsares, extendidos a través de continentes, monitorean el tic-tac de púlsares de milisegundos para atrapar ondas en el espacio-tiempo mismo. Señales sutiles que desaparecerían sin décadas de mediciones precisas coordinadas. A una otra escala, el telescopio espacial James Webb mapea las atmósferas de Júpiter ultracalientes orbitando otras estrellas utilizando la misma huella espectral que detectó el hidroxilo en 3 y Atlas, ya sea que el objetivo sea un compañero cercano a la Tierra, un latido galáctico o un exoplaneta distante, los métodos los unen: química, tiempo y el empuje implacable hacia la claridad. Cada avance, sin importar la escala, establece el escenario para la próxima generación de encuestas diseñadas para atrapar fenómenos cósmicos fugaces antes de que desaparezcan. La encuesta de legado del Observatorio Reuben sobre espacio y tiempo está a punto de cambiar las reglas del juego para el descubrimiento interestelar. Su amplia cobertura del cielo profundo y su rápido sistema de alerta significan que nuevos objetos, especialmente visitantes hiperbólicos de movimiento rápido como 3 y Atlas, serán señalados dentro de minutos de la detección. La cadencia es implacable. Cada par de cielos se revisita cada 3 a 4 noches con programas especializados capaces de aumentar la frecuencia aún más para áreas de interés. Pero el descubrimiento es solo el primer paso. La rápida respuesta, óptica, infrarroja y, crucialmente, de radio, depende de un relevo global de telescopios listos para lanzarse en el momento en que se genere una alerta. Algunas espectrografías impresionan con un tipo diferente de potencia. Cientos de objetivos pueden ser muestreados en un solo barrido, cada espectro revelando la química y la velocidad de objetos distantes. Pero los objetivos de movimiento rápido exigen programación ágil, y los retrasos operacionales pueden significar perder una ventana perihelio fugaz. El manual NextG demanda protocolos dedicados, bloques de reserva para emergencias, simulaciones guiadas por ejercicios y una red permanente de observadores, tanto profesionales como ciudadanos, preparados para responder. El desafío es claro. Atrapar al siguiente visitante interestelar significa actuar más rápido, coordinar mejor y pensar más allá de las rutinas de encuesta habituales. Con Reuben y el Observatorio de la ESO, liderando la carga y los astrónomos y científicos ciudadanos del mundo en alerta, la búsqueda de viajeros cósmicos está entrando en una nueva era. La invitación está abierta. La próxima señal podría aparecer en cualquier momento y cualquiera podría ayudar a escribir el próximo capítulo. Hoy, escuchamos química, no solo mensajes de las estrellas, y cada nueva detección agudiza la búsqueda. A medida que los observatorios como Reuben escanean más profundo y más rápido, los visitantes interestelar se convierten en laboratorios para preguntas sobre agua, orígenes e intenciones. El cosmos deja huellas dactilares en la química, no en un código. Lo que encontramos a continuación podría desafiar dónde termina la ciencia y comienza la especulación.